Tengan todos pero muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar un nuevo tema y es un tema apasionante porque es la estadía de Cristo en esta tierra. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él luchó, todo lo que Él se esforzó por todos nosotros. Y la verdad es apasionante, es apasionante. Pues hoy vamos a empezar el tema, el deseado de toda la gente, el deseado de toda la gente. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él con su infinita misericordia nos guíe, abra nuestro entendimiento y nos ayude a ser cada día mejor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu redención, por tu protección. Te damos gracias porque nos escogiste y ablandaste nuestros corazones para que nosotros pudiéramos recibir toda la información que nos quieres dar. Abre nuestro espíritu, abre nuestro entendimiento para que cada día seamos mejores y quita todos los defectos y los errores que nosotros cometemos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser cada día mejor. Y este tema lo ponemos delante de ti, Padre Eterno, para que con tu infinita misericordia nos ayudes a enmendar nuestras vidas y conseguir la luz perpetua que brilla por la eternidad y estar con Cristo Jesús en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar leyendo Isaías 7:14. Isaías 7:14, que dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La luz del entendimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el esplendor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Y por tanto fue profetizado. Será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: Yo les he manifestado tu nombre misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, y yo en ellos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que Él more en nosotros, para así Él estar Él en nosotros y nosotros en Él también. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación.
Nuestro pequeño mundo es el libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Nosotros somos una ventana en donde el universo entero se da cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Más los ángeles y los mundos no caídos, ellos se revelan, porque ¿cómo es posible que nosotros no entendamos todas las maravillas de Dios? Pero Dios, con su infinita misericordia, Él quiere estar con nosotros hasta el fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo y su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley de renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Él lo que quiere es que nosotros lo amemos, tanto como Él nos ama a nosotros. Él no busca lo suyo, pero nosotros sí podemos buscar lo nuestro en Él. Y Él siempre está en la mejor disposición de auxiliarnos. Vamos a leer ahorita Salmo 65, 6 y Salmo 95, 5. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Entonces dice el Salmo 65, tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. Y el Salmo 95, 5 dice, suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca, la tierra seca. Al principio, Dios se revela en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas y el mar. Fue él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y del cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Él vino aquí a hacernos felices, a crear una tierra preciosa para que nosotros habitáramos en ella, pero que también pudiéramos reconocer en esta tierra maravillosa que a pesar de que la hemos devastado, todavía sigue siendo linda. Ver el amor de Él y el amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada más que viva para sí. No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podría sostenerse ni el hombre ni los animales. Nosotros vemos esos pajaritos que andan haciendo su nido y viene un ventolero u otro animal o hasta el hombre y les bota el nido. Ellos no empiezan a llorar ni a quejarse, simplemente van y buscan más material para hacer el nido y volverlo a construir. Eso debemos aprender de los animales, porque el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia,
ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama la luz para alegrar 1000 mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, reciben las corrientes de toda la tierra, pero las reciben para dar. Cuando nosotros vemos un lago que recibe agua y no la distribuye, esa agua se contamina, se pudre y ya no sirve. El agua tiene que fluir. La neblina que asciende de su seno riega la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo para dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destinadas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este mundo oscuro luz de los atrios celestiales. Por un misterio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Nosotros vemos toda la creación y ningún elemento de la creación, exceptuando los hombres, son egoístas. Porque nosotros somos egoístas. Nosotros no damos, sino es a recibir algo a cambio. Tenemos que esperar en recibir. Y muchas veces, aunque uno haga las cosas con amor y sin el deseo de recompensa, cuando uno necesita de una persona a la que uno ha ayudado y no le quiere ayudar, uno se enoja. Porque así somos los seres humanos, somos egoístas. Pero apartándonos de todas estas representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Padre consiste en dar. Y vamos a leer Juan 8, 28, Juan 6, 57 y Juan 8, 50. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Como me envió el Padre viviente y yo vivo para el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá para mí. Él también vivirá para mí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que tener a Cristo en su corazón y levantar a Cristo en nuestros corazones. En el momento que nosotros levantemos a Cristo en nuestro corazón, Él sabrá qué nos va a poner a hacer y cuál es el plan que tiene para nosotros. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Y Él vivía por el Padre. Hay que comerse al Padre y el Hijo para que nosotros también vivamos por Él. ¿Y qué es comerlo? Aprender de su palabra. Aprender de su palabra día a día. Porque Él no buscaba la gloria de Él, sino la gloria del que lo envió. Así nosotros no debemos buscar la gloria para nosotros. Debemos buscar la gloria para el que nos envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres criados. Por medio del Hijo amado, fluye toda la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelve en alabanza y gozoso servicio como una manera de amor a la fuente que todo lo dio. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, que es la ley de la vida. Nosotros tenemos que ser dadores y dadores alegres, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso se devuelve en gozo para el Padre. Esta ley fue quebrantada en el mismo cielo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer,
el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Engañó a los ángeles, sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad, por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad. Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche y la desgracia asentó sobre el mundo. Él es egoísta por naturaleza, es malo por naturaleza. Y cuando nosotros le creemos a él y le hacemos caso, nosotros adquirimos el carácter de él. Cuando nosotros seguimos a Dios, vamos, no es que uno sea perfecto, pero va mejorando, poquito a poco va mejorando y cambiando su forma de pensar y de sentir. La tierra quedó oscura porque se entendió mal a Dios. A fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Había que quitarle el dominio a Satanás, el mando a Satanás. Y esto no lo podíamos hacer los seres humanos. Solo Cristo Jesús podía hacerlo. Y no se podía hacer por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. Y vamos a leer Juan 7:18. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Repito, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Y no hay en él injusticia. El conocer a Dios es amar. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente el que conocía la altura, la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo luz eterna en sus alas. Vamos a leer ahora Malaquías 4:2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas ha sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Y vamos a leer Romanos 16:25. Y dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Y al que puede confirmarse según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto
desde los tiempos, desde los tiempos. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer ahora Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer Isaías 13:14. Y habla de Satanás, que decía, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo. Satanás lo que buscaba era ensalzarse a él mismo y ser semejante al Altísimo. Pero ahora vamos a leer Filipenses 2 del 6 al 7. Filipenses 2 del 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El cual, siendo en forma de siervo, de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podía haber permanecido al lado del Padre, podía haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles también, pero prefirió devolver el cetro a manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Y eso nos incluye a usted y a mí, porque antes de recibir a Cristo en nuestro corazón y antes de poder estar con Él, estábamos sin luz, estábamos en tinieblas y perecíamos, ¿verdad que sí? Pues hace casi 2000 años se oyó una voz en el cielo, una voz en el cielo del significado misterioso que partiendo al trono de Dios decía, y vamos a leer Hebreos 10, 5, 7. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y vamos a leer también, ese es el versículo 5, vamos a leer el 6 y el 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El holocausto y expiaciones no le agradan. ¿Qué es lo que a él le agrada? Lo que le agrada es nuestro amor. Que nosotros estemos con él. Que compartamos con él. Y hacer la voluntad de él. Eso es lo más importante. Con estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse en él, encarnarse. Y él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubieras aparecido en la gloria del que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera, no podríamos haber soportado esa luz. La luz de su presencia no la podíamos haber soportado. Pero a fin de que nosotros pudiésemos contemplarla,
y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue revelada. Su divinidad fue cubierta de humanidad y la gloria invisible tomó forma humana visible. Y eso, ¿cómo nos cuesta entenderlo? ¿Cómo nos cuesta entenderlo? Perdónenme lo que les estoy diciendo, Él se rebajó a nuestro nivel con tal de estar con nosotros. Y somos tan mal agradecidos, que no entendemos. Y este es el gran propósito que había sido anunciado por medio de figuras y símbolos, por medio de la zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba también a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba el infinito. El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir. ¿Qué hubiera pasado si el Padre o el Hijo, con toda su esplendor y toda su gloria, se le hubieran aparecido a Moisés en ese momento? Si hubiera muerto, no hubiera aguantado esa revelación. Dios lo sabía y por eso escogió una zarza, que en ese momento era la planta más sencilla y más humilde que podía encontrar en ese lugar. Porque Él es Dios de misericordia y vela su gloria en una figura muy humilde a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche. Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía la gracia. Y vamos a leer Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que la gloria puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Oiga, qué cosa más preciosa es este versículo. Él adquirió el cuerpo de humillación nuestro, para que nosotros seamos semejantes al cuerpo de gloria suya. Eso es algo que nos cuesta entender. Él se humilló al nivel de nosotros para que nosotros pudiéramos ser subidos a su gloria, a la gloria suya que le pertenecía. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está suavizada, está velada su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiera contemplarla. Y se hizo semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese deseable. Y vamos a leer ahora. No, todavía no lo vamos a leer. Vamos a seguir. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y su majestad ocultas, a fin de que pudiera acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Él nos veló su gloria para que no la pudiéramos ver. ¿Qué le pasó a Moisés cuando subió al monte Sinaí y vio un poquitito de la gloria de Dios? Un poquitito. ¿Cómo bajó él? Bajó transformado. Como él lo que quería era morar con nosotros y estar con nosotros, le dio una orden a Moisés. Y eso lo encontramos en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Le dijo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En ese momento era un tabernáculo, algo físico, que era por decirlo así, una maqueta del santuario celestial. Pero eso es lo que a Dios no le interesa. Dios lo que quiere es que yo haga un santuario dentro de mí para que Él habite en medio de mí. Eso es lo que Él quiere. Y día a día le fallamos. Y día a día lo ofendemos. Y destruimos el santuario que Él quiere que nosotros tengamos en nuestros
corazones, en nuestros corazones. Pues Dios le ordenó a Moisés con respecto a Israel, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó un tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su gloria y carácter divinos. Vamos a leer ahora Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y se solidariza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en cada doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Día a día, día a día. Usted se levanta en la mañana y abre los ojos y uno dice, gloria a Dios, estoy viva todavía. Se siente bien, tiene energías para hacer los quehaceres, ir al trabajo o quedarse en su casa haciendo sus quehaceres. Y usted dice, gracias Dios por la energía que me das. En la comida, en el aire, en el sol, en el cantar de los pajaritos, ver una semilla germinar. Ahí todo, en todo eso está manifiesta la gloria del Padre, del Hijo, en su creación. Y Él vino a morar con nosotros. Él conoce nuestras pruebas. Pero nosotros, la promesa que tenemos es de amor, de gozo. Toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra. Vemos a Dios con nosotros. Día a día, nosotros vemos a Dios con nosotros. Satanás presenta la ley, la divina ley de amor, como una ley de egoísmo. Declara que es imposible obedecer, que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la miseria que ha provocado, e induce a los hombres a considerar a Dios como el autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús tenía que desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar el ejemplo de obediencia. Para eso tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por todas nuestras vicisitudes. Vamos a leer ahora Hebreos 2:17 y 4:15. 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Repito, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado,
Él lo soportó todo por nosotros y para que nosotros siguiéramos su ejemplo. Si tuviéramos nosotros que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros, por lo cual fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó todas las pruebas a las que nosotros estamos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. En la fuerza que Dios le daba. Vamos a leer Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros cumplimos con la ley de Dios y somos tentados y logramos vencer con la ayuda de Dios, sentimos paz y gozo en nuestros corazones. Y igual lo pasó a él, sintió gozo en su corazón. Mientras andaba haciendo el bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía al trono de Dios. Entonces, al hacerse humano, nos tocaba a nosotros. Pero por medio de su divinidad, Él estaba atado del Padre. Entonces, Él es el conector entre el Padre y los hombres. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. ¿No fue Cristo quien habló a Moisés de la zarza en el monte Horeb diciendo, vamos a ver qué le dijo a Moisés? Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a nosotros. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros, me envió a vosotros. Él no dijo el que era o el que será, es el que es, porque Él es, ayer, hoy, mañana y siempre. El yo soy me ha enviado a vosotros, y esta es la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejante de hombre, declaró, yo soy. Y vamos a leer Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente, repito, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, en gloria. Él declaró, yo soy el niño de Belén, el manso, el humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino. Vamos a leer eso. Y está en Juan 10:11, 6:51, 14:6 y Mateo. Dice, yo soy el buen pastor.
El buen pastor su vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor que dio la vida por nosotros. También nos dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le decía, bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia que ahorita la vamos a leer. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es Cristo Jesús. Yo soy la seguridad de la promesa, dice Cristo. Yo soy, no tengas miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. ¿Cuántas veces estamos afligidos, estamos tristes, nos enfermamos por una preocupación? Porque no podemos pagar una cuenta que debemos, porque no tenemos plata para comida, etcétera, porque un hijo se nos está portando mal o porque no puedo vencer un vicio. Y todo eso me agobia. Pero Él me dice, no tengáis miedo. Él está conmigo. Es la liberación de mi pecado. Es la garantía de mi poder para obedecer la ley del cielo. Ese es Cristo Jesús. Él suple todas mis necesidades. Él me ayuda a seguir adelante. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así Cristo también tomó forma de siervo y ofreció sacrificios diciendo él mismo a la vez sacerdote y víctima. Y vamos a leer el último versículo que no habías leído. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le hogaba diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y vamos a leer Filipenses 2:8, que dice así, y estando en la colisión de hombres se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz, y muerte de cruz. Cristo fue tratado con mucha dureza. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones. Y eso lo encontramos en Isaías 53:5. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Fuimos nosotros sanados. Así que a él lo trataron como nosotros lo merecíamos. Fue condenado por nuestros pecados en los que había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no había participado, Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos sanados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper.
A través de las edades eternas queda ligado a nosotros. Y vamos a leer, bueno, es un versículo que todos conocemos, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriera como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída. Para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y estuviese para siempre su naturaleza humana. Y tal es la garantía de la que Dios cumplirá su promesa. Y vamos a leer, espérese para ver, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Repito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Lo dio solo para que llevase nuestros pecados y muriera como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída para asegurarnos todos estos beneficios. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecados, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Vamos a leer Hebreos 7:6 y 2:11. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo está ligada. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del infinito. Vamos a leer ahora Zacarías 9:16-17. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad, cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el viento a las doncellas. Y el viento a las doncellas. Grande su bondad, grande su hermosura. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios en los cielos, en los siglos venideros. Él revelará la soberana riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades en las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios de conformidad con el propósito eterno que se había puesto en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Señor. Vamos a leer Efesios 2:7, 3:10, 11. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia de los principados, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por medio de su obra redentora, de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas,
todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención está completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo que está bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloria, de su gloriosa creación, será honrado por encima de los demás mundos en el universo. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con nosotros. Y ellos serán, y nosotros seremos su pueblo. Y Él mismo será nuestro Dios. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán con su don inefable. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso es lo que Él quiere, estar con nosotros, estar con ustedes, estar conmigo. Pero Él no soporta el pecado. Y si nosotros queremos que Él esté con nosotros, tenemos que permitirle que nos cambie nuestras vidas, que quite nuestros pecados. Tenemos que aprender a confiar en Él, a creer en sus promesas y a decir, Dios con nosotros. No es fácil, porque estamos en un mundo lleno de tentaciones, estamos en un mundo lleno de contradicciones. Y nos van a decir, usted está loco o está loca. Pero nosotros sabemos que el gran yo soy, el que hizo la promesa de que iba a venir a morar con nosotros, lo hizo. Y que Él está con nosotros y estará por nosotros por la eternidad. Y que tenemos que hacerle un tabernáculo en nuestros corazones para que Él more con nosotros y esté con nosotros. Y aprender a creer y a confiar en Él día tras día. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy, que está precioso, porque vamos entendiendo más a Cristo Jesús y vamos a ir aprendiendo a conocerlo cada día más. Y esa es la gran bendición que vamos a tener. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y espero que haya sido de bastante provecho para ustedes, como lo fue para mí, que estén dispuestos a abrir sus corazones para que Él more en usted y que more en mí, y que todos juntos podamos ascender a las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones para todos. Salvar.